Todo el contenido de la nueva actualización 6.1 de MK Mobile fue revelado, así que en este video estaremos viendo todo lo que va a venir al juego en esta próxima semana. Nuevos personajes, torres, friendships, cambios y mejoras y mucho más, así que siéntate y disfruta de este video. Primero hay una cosa que nos dice MK Mobile que es muy importante y es sobre el futuro del juego y en qué cosas se van a concentrar para que se cumplan en 2025. Porque parece que MK Mobile escuchó a toda la comunidad y quiere centrarse en las cosas que la comunidad viene pidiendo hace mucho tiempo. Nos marcaron 3 puntos que quieren cumplir en el siguiente año. El primero sería la seguridad y la estabilidad del juego. Esto se refiere a que estarán trabajando para resolver todos los problemas de conexión y de servidores los cuales hacen que salten errores de conexión mientras jugás una partida, te saque del juego, etc. Así que para el futuro esto lo van a resolver en su totalidad. Así que no habrá más problemas de conexión, que es algo que los jugadores se quejan a diario. Lo otro sería la seguridad del juego. Esto se refiere a evitar y bloquear exploits y hacks que algunos jugadores utilizan para sacar recursos de manera muy rápida y en gran cantidad, como lo son las almas, cristales de dragón y personajes. Así como también mejorar su sistema de baneo para evitar que los jugadores no sean baneados sin ninguna razón clara. El segundo punto que quieren lograr sería una remasterización completa del modo de guerra de facciones. De este modo no tuvo ninguna actualización o mejora en los últimos años. Es por eso que a través de las peticiones de la comunidad, MK Mobile se pondrá manos a la obra y cambiará por completo este modo de juego en el futuro. Quizás tengamos algo así como raids, luchas entre clanes u otra cosa por el estilo para que los jugadores de todo el mundo puedan al menos interactuar con los demás. Y el último punto sería para los pases de combate, ya que mencionan que el pase de combate de Noobseo Caballero Más Oscuro es algo que seguirán haciendo para futuras actualizaciones, así que más adelante veremos más pases de combate para personajes de diamante y podremos comprar estos pases para poder probar a los personajes antes de tiempo, como pasó con Milena MK1. En esta actualización no tendremos ningún pase de combate de diamante, pero como digo, en la próxima seguramente tendremos el segundo de toda la historia. Ahora conozcamos a los nuevos personajes de esta actualización. El personaje principal que estará viniendo es uno de los personajes MK1 más pedidos por la comunidad, que de hecho diría que es el más pedido, y estoy hablando de Smoke MK1. Si yo me emocioné mucho cuando reaccioné por primera vez, Smoke MK deberá estar saltando y gritando en toda su casa. La verdad que el diseño de este personaje me enamoró a primera vista, como siempre el equipo de diseño de MK Mobile haciendo un trabajo impecable. Pero ahora vamos a ver más en detalle a este personaje. Smoke MK1 será de la clase Artes Marciales y también seguramente se podrá conseguir tanto en un pack de invocación por 15 cristales de dragón cada uno y en una nueva temporada de la cripta. Así que con respecto a su pasiva vamos a ver qué tiene. Cada 10 segundos Smoke MK1 puede tirar una granada de humo y activar su ninjutsu por 12 segundos. Durante ninjutsu, Smoke MK1 hace finalizadores de combo únicos que hacen un 150 más de daño que los finalizadores de combo normales. La activación del ninjutsu y cada vez que Smoke hace un finalizador de combo único, garantiza a Smoke una acumulación del buff humeante, el cual incrementa la chance de ataques básicos imbloqueables por un 10% y se puede acumular hasta 7 veces, o sea que este Smoke puede tener un 70% de chance de romper bloqueo sin necesidad de tener un equipamiento aparte, muy parecido a la pasiva de Liu Kang MK11. Cuando llega a la acumulación máxima, Smoke gana un 30% de chance de ataques críticos. Adicionalmente, Smoke MK1 tiene un ataque al entrar que aplica sangrado. Y para su pasiva de equipo, durante el ninjutsu, los ataques de Smoke y de sus compañeros se vuelven ataques furtivos, o sea que básicamente son inesquivables para, por ejemplo, la pasiva de Jade Asesina o la de Jason Pesadilla. Además, todos en el equipo tienen un 100% de chance de realizar finalizadores de combo, o sea que no habrá necesidad de tener equipado el talento de precisión. Así que, wow, la verdad es una de las pasivas de personajes de MK1 que mejor pinta tienen por lo que leí, y también por lo que vemos es un personaje que se destaca en lo ofensivo y no por nada tiene un Karambit como arma. Pero ese no es el único personaje que vendrá para la 6.1, vamos a conocer al personaje de oro. Por fin tendremos al último integrante para el equipo Onslaught y estará haciendo su llegada el personaje bastante inesperado, el cual será el mismísimo Sub-Zero de Onslaught, alias el Sub-Zero Ártica también, o el Sub-Zero de Mortal Kombat Deception.
Otra vez, este personaje tiene un diseño hermoso, diría que es de los mejores personajes de oro en tema de diseño y también quizás de todo el juego. Por lo que nos dicen, va a ser un personaje de oro de los más geniales del juego. Vamos a verlo más en detalle. Este será un personaje de la clase Artes Marciales también y llegará al juego para obtenerlo en el mes de enero según nos confirmaron. Tendrá tanto un pack de invocación y podrá ser obtenido también en la cripta. Vamos a ver su pasiva. Cuando Onslaught Sub-Zero recibe daño fatal, o sea básicamente cuando esté al borde de la muerte, una vez por partida se encierra a sí mismo en un crío escudo. Cuando el crío escudo esté activo se vuelve invencible y gana un 50% de su salud máxima de vuelta y su poder al máximo durante el tiempo, ¿ok? Esto está rotísimo, así que ya veo como un jefe muy complicado. El oponente deberá golpear el escudo 15 veces para poder romperlo. Por cada finalizador de combo que el enemigo haga cuando el crío escudo esté activo, se le aplicará el efecto de agarre frío. Cada agarre frío incrementa el daño de los ataques especiales por un 10% y además le añade un 20% de chance de congelar al enemigo cuando intenta irse del combate. Este Sub-Zero también aplica este efecto en sus ataques especiales. Y para la pasiva de equipo, Sub-Zero asiste a sus compañeros con una bola de hielo cada 12 segundos. Este ataque aplica al enemigo una acumulación de agarre frío. Además, Sub-Zero puede salvar a cualquier compañero del equipo Onslaught una vez por partida y encerrarlo en el crío escudo también. Este es sin duda el mejor Sub-Zero de oro y quizás pueda llegar a ser el mejor Sub-Zero del juego. Habrá que comprobarlo cuando le hagamos una review, pero por ahora tiene muy buena pinta y vuelvo a recalcar que su diseño es muy god. Lo siguiente que tenemos son las próximas torres que tendremos durante la 6.1. Van a volver un total de 3 torres repetidas, de las cuales tendremos la torre del hechicero. No me gusta esta torre personalmente, pero bueno, volverá tanto la versión normal como la versión fatal. Tendremos también el regreso de la torre Shirai Ryu, que fue remasterizada hace poco tiempo. Tendremos también su versión normal y la versión fatal. Y también tendremos la vuelta de la torre de Niana, tanto en su versión normal como en la versión fatal. Al final parece ser que no tendremos ni la torre Lin Kuei ni la torre Dragón Negro como se estaba esperando. Pero bueno, igualmente son buenas elecciones de torres, menos la torre del hechicero, XD. Y algo que nos dice Mecamobile, ojito con esto, es que todo esto va a culminar en algo muy especial que el equipo de Mecamobile tiene planeado para la actualización del aniversario número 10 en abril. No sé la verdad qué esperar de este mensaje, pero quizás para la próxima actualización 6.2 tengamos uno de los mayores cambios y contenidos de la historia del juego. ¿A ustedes qué les hace pensar esto? Llegarán también al juego dos nuevas friendships, una para un personaje que es de mis favoritos y esperaba mucho esta friendship, la cual es para Reina. Ahora tanto el Reina MK11 como el Rein clásico van a estar más chetados que nunca. Si quieren pueden pausar el video para leer qué hace cada uno de estos equipamientos. Y la segunda friendship de la 6.1 será para Cabal. Esto lo había supuesto por la llegada de la torre del dragón negro, pero al final no llegó. Ahora Cabal MK11 y Cabal Dragón Negro también van a recibir un tremendo buff gracias a estos equipamientos que, por cierto, ambos van a poder ser obtenidos el mismo día de la actualización en la cripta. La actualización no llegará el día miércoles 18 como habíamos pensado, sino que esta llegará un poco más antes para el día lunes 16 de diciembre. Bastante raro que no sea el día miércoles como siempre y hayan roto el patrón que teníamos para adivinar la fecha de salida. Ya que antes mencioné la cripta, vamos a ver ahora los cambios y mejoras que vamos a estar teniendo para la 6.1. La cripta fue mejorada y cambiada mucho, escuchen atentamente esto. Ahora todas las dificultades de la cripta tendrán solamente un piso para completar. Oh Dios mío, por fin escucharon mi petición para mejorar la cripta, no me lo puedo creer. Así que sí, ahora la cripta será mucho más divertida y rápida de completar, ahora con solamente un piso en vez de 3, como por ejemplo en la dificultad antigua. Un detalle importante para mencionar es que si bien habrá solamente un piso dependiendo de la dificultad, ese piso será más pequeño o más grande para explorar. Otra cosa que se estarán preguntando es, si redujeron la cantidad de pisos y hicieron la cripta más fácil de pasar, ¿entonces también redujeron las recompensas? No, según Mecamobile las recompensas seguirán siendo igual que siempre, solamente que para cada dificultad se acomodarán las recompensas de otra manera. Así que simplemente ahora la cripta será más rápida y seguirá teniendo las mismas recompensas que a todos nos gusta. Menos tiempo, iguales recompensas. Siguiendo con la cripta, ahora tendremos nuevas medallas para obtener. No mencionaron cómo se obtienen estas medallas porque depende de los jugadores descubrir cómo sacar cada una de estas nuevas medallas y cómo sacarlas también con el rango S.
La verdad, algo muy interesante, y quizás algunas de estas medallas nuevas, que creo que son dos, quizás sea mejor que la actual mejor medalla estrella, que es la del dragón en rango S. Pero seguramente también estas medallas estén inspiradas en las animalities originales en los antiguos Mortal Kombat. En esta 6.1 los packs van a cambiar un poco, ya que ahora tendrán una nueva interfaz para inspeccionar todo lo que nos puede tocar. Por acá está una imagen que muestra el nuevo diseño. También podremos filtrar por cuáles son los personajes más raros que te pueden tocar, cuáles son los peores y otros filtros para ver si el pack te conviene comprarlo o no, algo que lo veo bastante bien para los principiantes de este juego. Hablando de packs, los 4 packs Elite del juego fueron cambiados y ahora tienen nuevos personajes. Hablo del pack Elite Artes Marciales, el pack del mundo exterior de Elite, el pack Dios Antiguo del Infierno y el pack de Operaciones Especiales de Elite. Estos packs ahora cuentan con personajes más actualizados, ya que antes contaban con personajes de hace muchos años de antigüedad. También parece ser que estos packs pasarán de costar 450 almas a solamente 400 almas. Una rebaja de 50 almas que yo la verdad me esperaba que se subiera de precio y no que se bajara, pero sin duda un cambio bastante interesante. Tenemos un cambio para los cameos. Ahora estos tendrán la opción para usar su segundo ataque con libertad. Por acá en el video podemos apreciarlo. Antes solamente podíamos activar el segundo ataque del cameo bloqueando justo antes de que el enemigo haga su ataque especial. Pero si ahora activamos esta opción, podremos utilizar el segundo ataque presionando este botón en cualquier momento. Si te gusta lo activas y si no te gusta lo puedes mantener desactivado. Para esta Navidad obtendremos un calendario de Navidad. Básicamente desde el día 12 hasta el 25 de diciembre estaremos obteniendo cosas gratis todos los días, tales como almas, monedas, personajes y hasta, por qué no, cristales de dragón. Y para el último día 25 que se celebra la Navidad, todos los jugadores, como todos los años, estarán recibiendo como regalo un personaje de diamante gratis. Así que si dejaste de jugar en MK Mobile o queréis comenzar una nueva cuenta, creo que es el mejor momento para empezar a jugar de vuelta Mortal Kombat Mobile. Llegarán para nosotros dos nuevos pases de combate, ninguno de diamante esta vez, pero sí uno que yo estaba pidiendo desde hace un montón de tiempo. Tendremos para la temporada 17, después del pase de Sector Triborg, el pase de combate de Noob Saibot Clásico. Ya por fin el Kai Clásico ascendido ya es canon. Esto significa que podrá realizar una Brutality y también tendrá la fusión 15 disponible. Miren, de hecho, si este video llega a los 1000 likes, estaré sorteando como en la pasada actualización algunos pases de combate. Esta vez para Noob Saibot Clásico porque creo que la ocasión lo pide. Así que 1000 likes en este video para algunos pases de combate para ustedes. El siguiente pase de combate después de Noob Saibot Clásico sería para Reptile Kraken. La verdad que interesante elección de personaje, porque si decimos la verdad creo que Reptile Kraken no es tan bueno que digamos, pero al menos el diseño está bastante bueno. Todo este contenido y más tendremos para esta actualización el 16 de diciembre. Hay otras cosas que no sabemos, como los salieron de bugs y otras cosas que estarán en la nota del parche en el mismo día que se haga la actualización. Que por cierto seguramente estaré en directo esperando el mantenimiento y reaccionando con ustedes a la nueva actualización. Así que estén atentos al canal y activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando estoy en directo y cuando subo un nuevo video. Déjenme en los comentarios su opinión acerca de todo el contenido y si les parece una buena o mala actualización, los estaré leyendo. La verdad que esto me deja con un buen sabor de boca por ahora. Habrá que ver cuando llegue la actu si tendremos como 500.000 bugs como siempre, o sea una actualización por fin sin bugs. Pero de igual forma, Smoke MK1 y el nuevo Sub-Zero me tienen bastante hypeados, al igual que las torres y las friendships. Habrá que también farmear un poco de la nueva cripta y comparar con la antigua qué tan rápido se puede pasar ahora y si las recompensas siguen siendo realmente iguales. Por todo lo demás, lo estaremos viendo una vez probemos y hagamos la review de la 6.1 en el canal. Espero que les haya gustado el video, si pasé un like como siempre apoyaría un montón. También si no estás suscrito te puedes subir al canal para estar al tanto de mis videos y sobre MK Mobile en general. Te puedes unir al servidor de Discord donde compartimos toda esta información pero mucho más temprano. También puedes charlar con las personas acerca de este juego. El link del Discord está debajo en la descripción. Muchas gracias a los miembros por apoyar al canal, como lo son los 3 Mensos, Psycho, Israel Correa, Máximo Draus, Len Escarlata, FLPG1000, Aña y Helio Khan. Espero que tengan un excelente día y nos vemos en el próximo video. Chao.